Bienvenidos a la segunda unidad curricular correspondiente a la Cátedra de Morfofisiología 3 del Programa de Medicina de nuestra Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda. Mi nombre es Jesús Isea, docente de esta cátedra, y el tema que desarrollaremos será la configuración interna del encéfalo y médula espinal. Todo esto en el marco del Plan Universidad en Casa. El objetivo de esta clase virtual es la anatomía del sistema nervioso central, en particular la configuración interna del cerebro y de la médula espinal. La configuración interna del cerebro y la localización de las estructuras grises que están en el interior del cerebro o de los hemisferios cerebrales es sumamente importante conocerlos para identificar la naturaleza de estas estructuras y su interacción que forman los diferentes circuitos neurales que rigen el funcionamiento del cerebro. Para tal fin vamos a utilizar los modelados que están disponibles en nuestro laboratorio de anatomía de esta universidad, enfatizando en la anatomía y la morfología de los núcleos de la base que están relacionados directamente con el control de los sistemas motores del cuerpo o del cerebro. Para estudiar la configuración interna del cerebro es necesario realizar una serie de cortes. En este caso tenemos un corte horizontal donde se puede visualizar las diferentes formaciones grises. Cuando se habla de formaciones grises o de sustancia gris y sustancia blanca en el sistema nervioso central, debemos recordar que la sustancia gris se corresponde o está formada por la aglomeración de cuerpos neuronales, mientras que la sustancia blanca está organizada en axones, en fascículos, en cintas y en otras formaciones dentro del encéfalo, como por ejemplo las comisuras. ¿Dónde conseguimos la sustancia gris en el cerebro humano? Bueno, en la periferia conseguimos la sustancia gris, en lo que se llama la corteza cerebral. Conseguimos sustancia gris o está localizada sustancia gris también en el interior del encéfalo. En este caso vemos algunos núcleos o algunas formaciones grises. A estas formaciones grises se les llama formaciones grises subcorticales. La sustancia blanca la conseguimos intercaladas entre estas formaciones grises subcorticales. Hay que recordar que las formaciones grises subcorticales incluyen los núcleos de la base que es el tema que nos corresponde explicar hoy, y el tálamo, que no forma parte de los núcleos de la base, pero que es una formación gris que está en el interior del cerebro. Veamos entonces las diferentes formaciones grises que hay en este corte horizontal o corte de Fleschig. Esta es la parte anterior del hemisferio, esto es la parte posterior, de modo que allí vamos a conseguir de adelante hacia atrás un núcleo que forma parte del núcleo o del cuerpo estriado que se le llama núcleo caudado. Luego conseguimos un núcleo que también forma parte del cuerpo estriado al que se le llama globo pálido y putamen. En la parte interna del corte vemos una aglomeración de núcleos que representan las diferentes formas que tiene los núcleos o la disposición que tienen los núcleos dentro del tálamo. Esto sería el tálamo óptico. Y este núcleo que se ve por acá no es más que también la continuación del núcleo caudado. En este caso sería la cola del núcleo caudado. Esta pequeña franja de sustancia gris que se ve por fuera del putamen recibe el nombre de claustro. De modo que los núcleos de la base, realmente los que están comprometidos con la actividad motora, sería el cuerpo estriado, el claustro, y tenemos otros núcleos. Esto es desde el punto de vista meramente anatómico. Hay otros núcleos que se consideran como núcleos de la base, de acuerdo a su función, como son la sustancia nigra y el núcleo subtalámico, que lo vamos a ver en otros cortes del cerebro. En cuanto a la sustancia blanca que tenemos en el interior del cerebro, vamos a observar que está
dividida o está clasificada en varias formas. Tenemos las comisuras. La comisura interhemisférica más importante que hay se le da el nombre de cuerpo calloso. El cuerpo calloso, lo podemos ver acá, es sustancia blanca y está formado por un contingente de fibras nerviosas que van de un lado de una corteza a otro lado de la corteza del hemisferio contralateral. Es decir, que el cuerpo calloso une los dos hemisferios cerebrales. Es sustancia blanca. Tenemos una formación blanca sumamente importante como lo es la cápsula interna. La cápsula interna es esta franja de sustancia blanca que se localiza entre el núcleo caudado y el núcleo lenticular por un lado, y también el tálamo y el núcleo lenticular. Se le describen dos brazos a la cápsula interna o dos porciones, por lo menos en este corte horizontal, que sería el brazo anterior de la cápsula interna y el brazo posterior de la cápsula interna. La importancia de esta cápsula interna es que, fíjense, por allí es como un pasadizo de fibras nerviosas que van y vienen de la corteza. Un ejemplo, en el brazo anterior, bueno, fibras que vienen de la corteza frontal y van al puente. También fibras que vienen de la corteza frontal y van al tálamo. En la rodilla, que es la parte donde la cápsula interna cambia de dirección, se localiza un contingente de fibras sumamente importantes que forman parte del haz piramidal. Pero en este caso son fibras que van desde la corteza motora hasta los núcleos de los pares craneales que se localizan en el tallo encefálico. Por eso se le llama fibras o contingente de fibras córtico-nucleares, que forman parte del sistema piramidal. Esto es la cápsula interna. Brazo posterior, brazo anterior y rodilla. Luego tenemos una cápsula o una formación blanca que recibe el nombre de cápsula externa. La cápsula externa se localiza por fuera del putamen, que es esta formación gris. Recuerden que el putamen, el globo pálido y el núcleo lenticular forman el cuerpo estriado. Así se le llama, porque macroscópicamente, pues en un modelado o en un corte de cerebro natural se le pueden ver las pequeñas estriaciones que atraviesan esta región. Esta cápsula entonces recibe el nombre de cápsula externa. Luego les hablé de la pequeña franja de sustancia gris que se corresponde con el claustro, y por fuera del claustro la cápsula extrema, que está debajo de esta porción de corteza que corresponde a un lóbulo que está en la profundidad del valle silviano, que se llama lóbulo de la ínsula. Esta sería entonces la corteza insular. Resumiendo, tenemos entonces desde la corteza de la ínsula la disposición y la ubicación de los núcleos basales. Tenemos el claustro, el putamen, el globo pálido, la cabeza del núcleo caudado, la cola del núcleo caudado y las formaciones blancas que vemos allí, la cápsula interna, la cápsula externa y la cápsula extrema. El ventrículo, los hemisferios cerebrales tienen cavidades, ¿ok? No son estructuras sólidas, sino que tienen cavidades que está ocupado por un líquido que es el líquido cerebroespinal o líquido cefalorraquídeo. Esta cavidad que se ve acá es una prolongación del ventrículo lateral, es decir, que cada hemisferio tiene una cavidad que se les llama ventrículo lateral. Entre los dos hemisferios hay una pequeña cavidad que se le da el nombre del ventrículo medio o tercer ventrículo, pero esto que se ve acá en el corte horizontal entonces es la prolongación occipital del ventrículo lateral, y esta en la parte anterior la prolongación frontal del ventrículo lateral, que está separado de la otra parte del hemisferio, de la otra porción del ventrículo lateral, del hemisferio contralateral, por un tabique que recibe el nombre de septum pellucidum. Otras formaciones blancas que tenemos que mencionar acá son formaciones que pertenecen a un sistema muy importante dentro del funcionamiento del cerebro, que es el sistema límbico.
Esto que se ve acá, este pequeño cordón blanco, representa el pilar posterior del fornix, que es una comisura intrahemisférica. Entonces recuerden, hay comisuras interhemisféricas que unen los dos hemisferios, como es el caso del cuerpo calloso, y hay comisuras intrahemisféricas, como es el caso del fornix, que une áreas corticales de un mismo hemisferio. El fornix, pilar posterior. También los ventrículos están revestidos de una estructura vascular que recibe el nombre de plexo coroideo. Esto que se ve por aquí, en azul, en el modelado, son los plexos coroideos que están dentro de los ventrículos, y es allí donde se produce el líquido cefalorraquídeo que ocupa los ventrículos, que ocupa el espacio subaracnoideo, que van a ver más adelante en una clase posterior, y que está en el cerebro y está también en la médula espinal, en el espacio subaracnoideo que recubre la médula espinal. Veamos ahora otro corte que nos puede ilustrar la ubicación anatómica de estos núcleos. Continuando con la anatomía de la configuración interna del cerebro, disponemos de otro corte, en este caso es un corte vértico-frontal, que se realiza para obtener o ver la disposición anatómica de los diferentes núcleos de la base y de las diferentes formaciones blancas que hay en el interior del cerebro. Así tenemos entonces toda esta aglomeración de sustancia gris que se ve en el modelado se corresponde al tálamo. Recuerden que les dije, el tálamo no forma parte de los núcleos de la base. El tálamo es una estructura que tiene su función, una función sumamente importante, pero el tema de hoy tiene que ver con los núcleos de la base que están involucrados en el control de la actividad motora. Se los menciono, pero el tálamo aparece en el corte, no hay que dejarlo por fuera, pues. Tenemos entonces el putamen y el globo pálido. Y en la parte superior, esta pequeña formación gris que se ve acá es el núcleo caudado. El núcleo caudado tiene una forma muy particular. En la parte anterior es abultado, en la parte media él se va adelgazando a medida que se hace más posterior. Aquí lo que estamos viendo del núcleo caudado es la parte media del núcleo, porque el núcleo caudado entonces está en el lóbulo, en el lóbulo frontal, formando parte del piso de la pared lateral del ventrículo medio. Luego discurre hacia atrás y pasa en la encrucijada ventricular y forma parte del techo de la prolongación temporal del ventrículo lateral. Por eso lo vemos aquí debajo del putamen. Esto sería núcleo caudado, la parte media, y lo que vemos acá es la cola del núcleo caudado formando parte del techo de la prolongación temporal del ventrículo lateral. Tenemos la sustancia blanca, la cápsula interna. La cápsula interna, ya la vimos en el otro corte, está separando el tálamo del núcleo lenticular. En este caso estamos viendo qué porción de la cápsula interna. Eso es muy importante. Si el nivel del corte nos va a decir cuál es la porción de la cápsula interna que estamos viendo. Aquí estaríamos en la rodilla y un poquito más atrás en la del brazo posterior. Es decir, ¿qué contingente de fibras estaríamos ubicando acá? Bueno, fibras piramidales más que todo. Tenemos la cápsula externa que está por fuera del putamen, la pequeña franja de sustancia gris que se le da el nombre de claustro y la cápsula extrema que está subyacente a la corteza insular, a la corteza del lóbulo de la ínsula. En ese orden tenemos en este corte la corteza insular, la cápsula extrema, el claustro. En alguna bibliografía quizás van a encontrar el claustro como antemuro.
La mayoría se le dicen claustro. Claustro, cápsula externa, putamen, globo pálido y cápsula interna. Aquí estamos observando dos de los núcleos que anatómicamente no son considerados núcleos de la base, pero que fisiológicamente sí se incluyen de acuerdo a las muchas conexiones recíprocas que hay entre el cuerpo estriado y estos núcleos. Estos núcleos son la sustancia nigra y el núcleo subtalámico o cuerpo de Lewis. Sustancia nigra y núcleo subtalámico. En la parte más inferior vemos un pequeño núcleo que se corresponde al núcleo del cuerpo mamilar, y este pequeño punto blanco que se ve en el modelado es el tracto óptico, es decir, el tracto óptico después del quiasma óptico. Entonces, de las cavidades ventriculares tenemos la parte media del ventrículo lateral y la prolongación temporal del ventrículo lateral. También se puede observar el plexo coroideo, que ya dijimos, pues, de qué se encarga el plexo coroideo o cuál es su función, de producir el líquido cerebroespinal. Continuamos con la anatomía de los núcleos de la base. Tenemos acá un corte frontal donde podemos observar el putamen, el globo pálido, el núcleo caudado, la parte central del núcleo caudado, la cola del núcleo caudado y estos núcleos que pertenecen al tálamo. También, además, en este corte podemos observar otros núcleos que se consideran desde el punto de vista fisiológico como núcleos de la base. En este caso tenemos a la sustancia nigra, que son núcleos mesencefálicos, y el cuerpo de Lewis o núcleo subtalámico. Igualmente, en este corte nos permite ver la disposición de la sustancia blanca. Tenemos acá el cuerpo calloso, la cápsula interna, el brazo posterior de la cápsula interna, la cápsula externa y la cápsula extrema, la pequeña franja de sustancia gris que se le da el nombre de claustro y la corteza del lóbulo de la ínsula. También tenemos o podemos observar este pequeño punto blanco que se ve acá. Está representando el tracto óptico, que es la prolongación del quiasma óptico, es decir, de la vía óptica. Y las cavidades ventriculares, en este caso el ventrículo lateral en su prolongación temporal y en su parte media, donde se puede observar también el plexo coroideo, que como ya se los dije, pues tiene la función de producir el líquido cefalorraquídeo.